Muy buenas tardes, ¿cómo están alumnos del octavo grado? Les saluda la profe Romina. Una vez más, el día de hoy estaremos desarrollando en la disciplina de formación ética y ciudadana una clase nueva y específicamente estaremos desarrollando la lección número 14. Si pueden abrir sus folletos en la página 32, podemos fijarnos. Antes de empezar, me gustaría que observen estas imágenes. Vamos a observar bien qué representa cada imagen. ¿Qué les parece que representan estas imágenes? Primeramente, el Palacio de Gobierno, ¿verdad? ¿A qué nos hace referencia? Al poder ejecutivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ello está el presidente, el vicepresidente, los ministros, ¿verdad? Quienes están a cargo de ese poder. Luego vemos también la Cámara de Senadores y Diputados, ¿verdad? ¿Qué representa a qué poder? Al poder legislativo. Y por último, miramos un poco aquí la diosa de la justicia, que representa al poder judicial. Muy bien. Nosotros en la clase anterior ya estuvimos estudiando cuáles son esos poderes del Estado y cuáles eran sus funciones. Y el día de hoy, esta lección, estaremos desarrollando la gestión de gobierno de las autoridades nacionales. ¿Cuál es, vamos a decir, el órgano y la organización de la cual ellos realizan cada uno de estos poderes? Por eso estaremos realizando una lectura. Gobierno nacional. ¿Por qué lo que está ejercido el gobierno nacional? Esto está ejercido por los tres poderes del Estado, como ya les había dicho, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Primeramente el poder legislativo. El poder legislativo, ¿por quién lo que está compuesto, digámosle, verdad? Ya dijimos, por un congreso, cuyos integrantes son elegidos por el pueblo. ¿Por qué? Porque son, vamos a decir, somos nosotros los ciudadanos quienes le elegimos a través del sufragio, que sería el voto. Sus componentes, primeramente, ellos tienen una Cámara de Senadores que está integrada por 45 miembros y 30 suplentes. Y la Cámara de Diputados también, que está compuesta por 80 miembros titulares e igual número de suplentes. ¿Cuáles son las gestiones que estos realizan? Primeramente, el poder legislativo. Vamos a decir que tiene la función de recibir el juramento del presidente, del vicepresidente, ministro de la Corte Suprema de Justicia. También ellos deben velar por la observancia de la Constitución Nacional. También tienen que realizar funciones protocolares, como por ejemplo recordar, vamos a decir, algunos días, como por ejemplo de la Paz del Chaco, del Día de los Héroes, todas esas, vamos a decir, esas funciones protocolares. También prestar acuerdos de diversas índoles, según lo establece la Constitución Nacional. Designar o proponer magistrados. Debe de iniciar proyectos de ley. También sancionar la ley de presupuesto general de la nación. Todo esto, por ejemplo, ellos en las funciones duran 5 años. Y también ellos podrán ser reelectos. ¿Por qué? Porque hay un artículo que avala, es el artículo 187, donde dice que son senadores vitalicios los expresidentes de la República que no hayan sido sometidos a un juicio político, ¿verdad? Una vez sometidos a ese juicio político, ellos ya no tienen ese derecho, vamos a decirle. El poder ejecutivo, como ya dijimos, ejercido por el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución Nacional. ¿Cuáles son sus componentes? Presidente de la República, vicepresidente y los ministros. Bueno, el presidente y el vicepresidente de la República es considerado como el jefe del Estado de Gobierno. Vamos a decir, son la máxima autoridad. Es elegido directamente por el pueblo a través del sufragio, como así también hablamos en el legislativo, ¿verdad? Todo por voto, a través del sufragio, y esto también dura 5 años, no pudiendo ser reelecto de igual manera que el vicepresidente, dice. Todo esto establece en la Constitución Nacional. ¿Cuáles son los requisitos para ser un presidente o vicepresidente? No es que yo vengo y me candidato nomás
y ya está, ¿verdad? Sino que cumple unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Nacionalidad paraguaya, debe ser sí o sí paraguayo natural, haber cumplido los 35 años de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Luego, ¿cuáles son las atribuciones del presidente de la República? Que ellos deben realizar: representar al Estado, ellos deben dirigir la administración del país, también participar en la formación de las leyes, cumplir la función de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, elaborar el presupuesto general de la nación, manejar las relaciones exteriores, nombrar y remover a los miembros del Poder Ejecutivo. Esas son las atribuciones del presidente. Del vicepresidente, ¿qué debe hacer él? Cuando el presidente no está, entonces él le debe sustituir. También él debe participar del Consejo de Ministros, coordinar la relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo. Todas esas también son funciones del poder, vamos a decir, ejecutivo, y por ello del vicepresidente. Ahora podemos fijarnos donde dice ministros. ¿Qué denominación recibe? Vamos a decir, son denominados ellos secretarios de Estados y tienen a su cargo la dirección y la gestión de los negocios públicos, cuyo número y funciones serán determinados por la ley. Este Consejo de Ministros son convocados por el presidente de la República. ¿Para qué? Para que puedan coordinar las tareas y ellos buscan el bien común de todos. Vamos a decir, para impulsar el gobierno. Luego también nos dice que toman decisiones colectivas. ¿Cuáles son sus atribuciones? Ellos publican resoluciones, deliberan sobre todo los asuntos de interés público que el presidente de la República someta a consideración, actuando como un cuerpo consultivo, así como considerar las iniciativas en materia legislativa. Dentro de esto está la Procuraduría General de la República. Está a cargo del Procurador General. Este es nombrado y removido por el presidente de la República. Bueno, ¿y cuáles es lo que son sus deberes y atribuciones? Ellos deben representar y defender los intereses patrimoniales de la República y asesorar jurídicamente a la administración pública. Eso en cuanto al Poder Ejecutivo. En cuanto al Poder Judicial, podemos darnos cuenta de que es el custodio de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque interpreta y hace cumplir esas leyes, o sea, que hace que se cumplan esas leyes. Toda esta administración está a cargo del Poder Judicial, que es ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados. Bueno, ¿cuáles son los deberes del poder? Vamos a decir específicamente de la Corte Suprema. Deben ejercer la superintendencia de los organismos del Poder Judicial, deben dictar su propio reglamento, presentar anualmente, vamos a decir, las gestiones que realiza el Poder Ejecutivo y Legislativo, debe resolver inconstitucionalidad, las corrupciones que hay, deben supervisar los institutos y varios más, ¿verdad? Vamos a mirar un poco en este cuadro donde se observa Consejo de Magistratura. ¿Y quiénes son sus integrantes? Primero, un miembro de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Poder Ejecutivo, un senador y un diputado, abogados nombrados por sus pares. ¿Qué hacen esto? El miembro de la justicia, el miembro de la Corte Suprema de Justicia, un profesor de la Facultad del Derecho de la UNA, y entre los abogados un profesor de Derecho de las universidades privadas. ¿Cuáles son esos requisitos para que ellos sean miembros de este consejo? También deben ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido los 35 años, poseer por sobre todo un título universitario de abogado y haber ejercido por lo menos 10 años de esa profesión de abogacía. Bueno, ¿cuáles son sus deberes y atribuciones? Ellos deben proponer tareas de candidatos para la Corte Suprema de Justicia y para el Tribunal Superior de Justicia Electoral. También debe proponer a la Corte Suprema de Justicia ternas de candidatos para magistrados y fiscales. Serían tareas en este sentido. Luego también deben proponer al Poder Ejecutivo las tareas de los candidatos de fiscal general del Estado. Luego encontramos al Ministerio Público, quienes integran el fiscal general del Estado y los agentes fiscales. Esto más bien sus funciones son la de velar por el respeto y los derechos y garantías constitucionales.
Deben proponer acciones penales públicas para defender el patrimonio público y social. Deben hacer cumplir estos y vamos a decir, deben velar por el cumplimiento de estas acciones. ¿Cuáles lo que son los requisitos para ser un fiscal general? Requiere también como los anteriores ser nacionalidad paraguaya, 35 años, poseer un título universitario de abogado y haber ejercido la profesión también, como mínimo 5 años. Bueno, esto vamos a decir cuánto dura. El fiscal, por ejemplo, tiene inmovilidad. ¿Por qué? Inamovilidad. ¿Por qué? Porque durante sus 5 años en sus funciones puede ser reelecto de nuevo. De la justicia, dice, la justicia electoral está integrado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, por las atribuciones, por los juzgados, por los fiscales y demás organismos. Podemos fijarnos también que existe la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es lo que es la Defensoría del Pueblo? Constituye un órgano unipersonal e independiente, o sea, significa que no está subordinado a ninguna autoridad. ¿Cuáles son sus funciones? La defensa de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios. El defensor del pueblo goza de una autonomía e inamovilidad también durante 5 años. Puede ser reelecto a través de un juicio político. Puede ser removido de su cargo. Si de por ahí se hace un juicio político contra ello, entonces es removido de su cargo. ¿Por qué? Por un mal desempeño de sus funciones. ¿Cuáles son sus deberes? Debe recibir e investigar denuncias, quejas y reclamos contra las violaciones que se realizan de los derechos humanos y otros hechos que establecen la Constitución. Debe también requerir a las autoridades de órganos policiales y de seguridad en general. También podemos fijarnos que dicen que deben emitir censura pública, informar anualmente de las gestiones al Congreso, elaborar y divulgar informes. Todo esto vamos a decir, está a cargo del la Defensoría. Luego, por último, encontramos la Contraloría General. ¿Qué es lo que es la Contraloría? Es un órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de las gobernaciones departamentales y de las municipales. Todo esto también goza de una autonomía. También tiene deberes y atribuciones como los demás. Por ejemplo, el control, la vigilancia y la fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado y de otras entidades también como departamentales, municipales, bancos y otros. El control de la ejecución de la liquidación del presupuesto general de la Nación, ejecución de la liquidación de los presupuestos, la fiscalización de las cuentas, la recepción de las declaraciones juradas, la denuncia de la justicia. Todo esto son deberes de la Contraloría y de la Banca Central del Estado, que se establece en carácter de organismo técnico. Ella tiene una exclusividad, dice. También nos dice acá que la banca rendirá cuenta ¿a quién? Al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional de la ejecución de la política a su cargo. Bueno, acá un poco nos habla de cada uno de los deberes que tienen estos poderes. Cada uno, vamos a decir específicamente, nos dice también cómo uno puede llegar al Poder Ejecutivo, cómo puede llegar uno al Poder Legislativo y Judicial. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Será que cualquier persona nomás puede hacerlo eso? No. Ya estuvimos viendo que cada uno tienen los requisitos, ¿verdad? Deben cumplirlo. Podemos fijarnos también un poco aquí en el ejercitario, donde nos dice, menciono, autoridades nacionales. ¿Cuáles son nuestras principales autoridades nacionales? Habíamos dicho que primeramente en la cabeza el presidente, luego el vicepresidente, los senadores y los diputados. ¿Cuáles lo que son los requisitos para pertenecer al Consejo de la Magistratura? ¿Cuáles son esos requisitos? Dijimos que debía ser nacionalidad paraguaya y 2 requisitos más. ¿Cuáles son las atribuciones del defensor del pueblo? ¿Qué es lo que ellos deben hacer, la tarea que deben realizar? Luego dice completo el esquema. Ustedes en su folleto tienen ahí el esquema donde dice autoridad a nivel nacional. ¿Cuáles son esas autoridades a nivel nacional? Primerito, luego que está el Contralor General de la República. Luego el Consejo de la Magistratura,
la justicia electoral y por último el presidente de la República. Y cada uno otra vez vamos a mirar un poco cuáles son sus funciones. Por ejemplo, del Contralor General de la República, ¿cuál era? Controla, vigila, fiscaliza los bienes, ¿verdad? Por lo menos 3 vamos a ponerle. En el Consejo de la Magistratura, ¿cuáles eran sus atribuciones? Sus acciones, proponer ternas de candidatos. La justicia electoral, ¿cuál era? La convocatoria, el juzgamiento. Y el del presidente, ¿cuál era? Representar al Estado. Y así vamos a ir completando. Por último, dice, escribo los nombres de las autoridades nacionales actuales. Esa va a ser una tarea que ustedes van a realizar en la semana y luego me van a enviar, ¿verdad? ¿Quién es, por ejemplo, nuestro presidente de la República hoy en día? Porque seguro que en las noticias todos los días escuchamos el nombre del presidente, ¿verdad? Del vicepresidente, el presidente de la Cámara de Senadores, ¿quién es? El Contralor General de la República, ¿quién es? Y el Defensor del Pueblo, en la actualidad. Al término de la tarea van a poner sus nombres y me van a enviar al final de la tarea, ¿verdad? Con nombre y apellido. Entonces, cualquier cosa estoy en línea a las órdenes. Que tengan una buena tarde. Nos vemos en la próxima clase.